bienvenido a Un Reino para su Gloria. Es un honor para mí en esta hora poder tener un programa más, como lo hemos hecho cada jueves. Siempre transmitimos un nuevo episodio y también durante la semana mandamos algunas informaciones referente a la temática que vamos a presentar y que también se presentó. Así que es muy importante suscribirte para que puedas recibir todas esas notificaciones de algo tan importante en la vida de cada ser humano como es el reino de Dios descendiendo a nuestro corazón para que Dios empiece a gobernar desde nuestro interior hacia lo exterior. Y hoy tengo un tema muy personal. Yo diría que son de esos temas que nos hacen vulnerables a nosotros. Y es Dios, ¿dónde estás? Yo sé que todos hemos hecho en algún momento ese grito de angustia, ese grito de impotencia ante circunstancias y situaciones que no podemos controlar y ya hemos gastado todos los recursos humanos. Llega un momento cuando decimos, Dios, ¿dónde está? Es como que llegamos al desierto y pareciera que en vez de estar en el umbral del reino, que es lo que es el propósito por el cual vamos al desierto, nos encontramos vacíos, solos, desesperados, sin esperanza. Sentimos que nuestra vida se acaba allí. Pero no, Dios, ¿dónde está? Es la respuesta que Dios tiene en esta temática de este momento. Es una pregunta que todos nos hacemos. Dios, ¿dónde está? Todos hemos pasado por momentos duros, difíciles, donde vemos a Dios en silencio. Y ¿sabe? El silencio de Dios desespera. El silencio de Dios empieza a preocupar. El silencio de Dios nos lleva a dudar. Pero es ahí, en ese silencio, donde pareciera que todo se ha cerrado, que toda la posibilidad se acabaron. Notamos el silencio de Dios como algo absoluto. Llega nuestra desesperación, Dios, ¿dónde está? Y es ahí, en ese fondo, cuando tocamos fondo, es que nos damos cuenta que Dios no está tan lejano como nosotros creíamos. A pesar que en el momento de la crisis pareciera que el cielo se cerró, pareciera que vamos camino a un desierto donde no hay esperanza, pareciera que ya no hay ningún tipo de solución a mi problema. Cuando todos los recursos humanos se acaban, amigo, es cuando Dios empieza. Es ahí donde Dios empieza. El alma, cuando es llevada al desierto, eso duele y duele mucho. Sin embargo, quiero decirte que el desierto no es ausencia de Dios. Yo diría que el desierto es el lugar favorito de Dios. ¿Por qué? Porque es en el desierto donde Dios quiere revelar muchas cosas que Él quiere que tú sepas acerca de ti mismo. ¿Por qué? Porque en el desierto el alma se despeja, el ruido se silencia, el corazón empieza a revelar muchas cosas que en actividades, en una mente saturada de mucho de lo que ofrece el mundo, no nos prestamos atención a nosotros, ni sabemos el rumbo que estamos llevando hasta que no nos encontramos en una gran realidad. Y es que muchos de nosotros nos descuidamos a nosotros mismos porque hemos descuidado nuestra relación con Dios. El desierto no es un accidente, es una estrategia divina. Y mira, quiero leerte Lucas capítulo 1, versículo 80, porque quiero hablarte de los personajes más grandes, aunque te voy a hablar de mí también un poquito. Quiero hablarte de Juan el Bautista, de Jesús, de estos grandes hombres que yo diría que en esta tierra nadie puede compararse como Jesús. Nadie puede compararse con Juan el Bautista, pero ellos también vivieron su desierto. ¿Por qué? Porque el desierto no fue un accidente para ellos, sino una estrategia divina. Y mira lo que dice Lucas 1:80. Juan, hablando de Juan el Bautista, creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público en Israel. Mira, interesante. El niño crecía, y dice la Biblia, y estaba en el desierto.
Muchos niños no tenían el privilegio que tenía Juan. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista nace en una familia sacerdotal. Juan el Bautista debió haber estudiado en las mejores escuelas rabínicas. Muchos niños del barrio pudieron desear ser como Juan el Bautista. Sin embargo, Juan no apareció en el templo como se esperaba porque su papá era sacerdote. No salió del sistema religioso. Sin embargo, dice la Biblia que Juan crecía en el desierto. No creció en el palacio, aunque fue un niño de milagro, porque la venida de Juan Bautista fue un milagro. Así como Jesús fue un milagro, así lo fue Juan el Bautista también. Sin embargo, este personaje, Juan el Bautista, necesitaba ir al desierto. ¿Sabe por qué? Porque además de que su formación era una formación de dependencia completamente de Dios, el desierto era espejo de la nación en la cual él iba a predicar. La nación que él iba a predicar era un desierto. Y Dios lo formó en el quebranto, no en la comodidad, sino su plataforma fue el desierto. ¿Por qué? Porque él tenía que predicarle a una nación que estaba en el desierto. Dios te procesa para usarte, pero Dios no quiere que tu desierto sea incompatible al desierto de los demás. Y es por eso que en mi caso, como en el caso de muchos, que hemos vivido en desierto, podemos valorar más a la persona, podemos entenderla mejor. ¿Por qué? Porque hemos experimentado y hemos vivido el desierto. Podemos tener empatía hacia aquellos que pasan por el desierto. Dios te procesa a ti antes de usarte. ¿Por qué? Porque de lo contrario tú estarías en una plataforma predicándole o hablándole de alguien y no va a ser congruente o no va a ser sensible ante las necesidades de los demás y por ende vamos a empezar a señalar, vamos a empezar a juzgar, vamos a empezar a maltratar a los demás porque no hemos vivido esa experiencia. No te podrás nunca poner en el zapato del otro hasta que tú no vivas la experiencia. Entonces, para tú predicar y poder entender la experiencia de otro, tú tienes que vivir tu propia experiencia. Y para eso Dios te manda al desierto, para prepararte, para formarte, para que tú puedas no predicar de palabra, sino de corazón. Juan fue formado en el desierto desde niño. El desierto no era un castigo, era la formación. Allí se formó el carácter de Juan. Allí Juan el Bautista empezó a aprender lo que es la sensibilidad y sobre todo la dependencia de Dios. Mira, tu autoridad espiritual no viene de plataforma, viene de proceso, viene de pasar por un desierto que te desnuda, te hace sensible, te convierte en una persona de carne en vez de piedra, en vez de una persona dura y tosca, te convierte en una persona accesible a los demás. En el libro de Hebreos, el capítulo 5, versículo 8, mira lo que dice la Biblia en cuanto a Jesús. Aunque era hijo de Dios, hablando de Jesús, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. ¿Te das cuenta? A pesar de que Jesús vino con un propósito, como lo vino Juan y como lo vienes tú, es en el desierto donde se empieza a darle forma a nuestra vida. Jesús aprendió la obediencia por la manera como sufrió. Y dice la Biblia en el versículo 9 del capítulo 5 de Hebreo, de ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Lo hizo apto. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote que es Cristo, que padeció en todo. Y ahora yo me puedo acercar a Jesús y Él puede entenderme, Él puede abrazarme, Él puede llorar conmigo, Él puede pasar tiempo conmigo, porque Él también vivió su desierto. Y dice la Biblia, Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. ¿Por qué? Porque Jesús también pasó por el desierto. ¿Te das cuenta? No puedes ministrar lo que tú no has vivido. Y hoy en día, las plataformas, los teatros,
las iglesias están llenas de personas que tú ves que señalan, critican y quieren llamar al pecado por su nombre. Primero, ama a la persona. No estés criticando ni juzgando a la persona. Cada persona tiene un desierto en la cual Dios está trabajando. Y Dios quiere que tú seas parte de ayudar, de encaminar a cualquier persona, no importa qué denominación, no importa de qué raza o qué cultura, no importa si tiene dinero o no tiene. Nosotros hemos sido llamados para ser reparadores de portillos, de poder abrazar al que llora y poder decir, ¿sabe qué? Yo he vivido experiencias no igual que la tuya, porque cada desierto es diferente al otro, pero sé lo duro que es vivir en el desierto. Tú no puedes administrar lo que no has vivido. Juan no predicaba teoría. Jesús no predicaba teoría. Yo diría que Juan el Bautista y Jesús encarnaban el mensaje. Él podía hablar de sequedad, Juan el Bautista, porque lo vivió. Podía hablar de esperanza, porque en el desierto él esperó, empezó a confiar en Dios. Pacientemente esperé en Jehová, él escuchó mi clamor. Y yo diría que en muchas circunstancias yo he vivido el desierto. ¿Y sabe qué? En el desierto es lo más duro que se puede vivir. ¿Por qué? Porque a pesar que tú puedes tener muchos amigos en el desierto, fácilmente tú ves a un amigo. Tú ves a alguien que quiera caminar contigo. Alguien que te pueda visitar y decir, hey, estoy aquí contigo. ¿Qué te puedo ayudar? A veces Dios hace silencio y muchas veces Dios permite que los amigos también hagan silencio. ¿Por qué? Porque Dios quiere formar tu carácter. Sin embargo, muchas veces cuando no vemos el amigo, empezamos a criticar, oye, pero yo pensé que este era amigo mío, ¿por qué no está aquí conmigo? O empezamos a cuestionar, ¿por qué alguien de la iglesia? ¿Por qué ningún familiar me llama? Y es verdad, aparentemente todos se ausentan de ti, pero que es una plataforma en la cual, el desierto es una plataforma en la cual Dios quiere que tú estés a sola, que tú puedas no estar dentro del ruido que siempre ha estado, ni la distracción, sino a un tiempo en la cual Dios siga formando tu liderazgo para que pueda tener un liderazgo con propósito. Te digo porque yo he vivido el desierto y el desierto es difícil, es duro. Por todo lado donde tú ves, tú lo que ves es desierto. Cada quien pareciera que está en su mundo, pero no. Es que Dios quiere que cuando tú hables con autoridad, pero esa autoridad tú la has forjado en comunión con Dios, no con distracción. Hay muchas personas que tienen crisis, puede ser que pasan por una crisis de enfermedad o pueden pasar por una separación o un divorcio. ¿Y sabe qué hacen las personas? No, yo necesito buscarme otra muchacha para yo poder encontrarme, no sentirme solo. O me voy para una fiesta, o me empiezo a tomar, o usar droga. Ten cuidado porque eso te va a hundir más. A veces la mejor forma, y te lo digo por experiencia, de pasar el desierto, aunque es duro, aunque es crudo, pero al final es lo mejor, es no tener distracción, sino comunión con Dios. Y a pesar que yo me he levantado a las 3 de la mañana, he pasado noche orando, y a veces en todas esas noches yo no escucho la voz de Dios, escucho un silencio horrible allí, donde pareciera que estoy perdiendo el tiempo allí. Es donde más cuenta me he dado que ahí en ese silencio, en esa soledad que aún no se siente Dios, Dios me está formando. Y Dios está ayudándome a que tenga dependencia y paciencia ante el mismo silencio de Dios. El desierto es una bendición. No busque distracción, no busque aplauso, no busque amigo o amiga para llenar el vacío o la soledad que tú vives. ¿Por qué? Porque el propósito entonces no va a lograrse porque está distrayendo la atención por un lado que no es el propósito de Dios. Tú nunca tocarás el corazón de alguien con quien no puedes identificarte. ¿Por qué? Porque viviste distraído, no viviste confiando en la promesa de Dios. El desierto
va a revelar mucho de qué estamos nosotros hechos. El desierto revela qué somos. Una de las grandes características del desierto es que no entretiene a nadie. Allí no hay aplauso, no hay amén, o no hay allí alguien que diga, oiga, usted me gustó como predicó, o ¿quieres comer conmigo? O déjame mandar un mensaje de texto. No, el desierto no entretiene a nadie, no distrae. ¿Sabe por qué? Porque el desierto no miente, te revela lo que hay dentro de ti. El desierto no va a destruir a nadie, pero tampoco te va a entretener. El desierto te va a desenmascarar a ti mismo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú sepas lo que Él sabe acerca de ti. ¿Sabe? En el desierto, en mi caso, nace un hambre espiritual. A veces me levantaba a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, pasaba toda la noche muchas veces orando y era un hambre espiritual, Señor. Y aunque a veces no escuchaba el silencio, aunque a veces escuchaba el silencio de Dios, pero me sentía bien ahí. Me sentía bien ahí. ¿Por qué? Porque el desierto nos revela el hambre. Nos revela qué es lo que realmente necesitamos. Y la pregunta que yo te hago en esta hora es, porque estamos hablando del desierto. Juan el Bautista fue al desierto. Allí él se preparó. ¿Y sabe qué? La gente dejaba la ciudad para escuchar a Juan el Bautista en el desierto. Y la pregunta que me hago es, ¿por qué la gente salía de la ciudad, allí donde estaba el bullicio, allí donde estaba el sistema religioso, allí donde estaba el entretenimiento, allí donde había de todo en la ciudad? La gente salía de la ciudad para ir al desierto a escuchar a Juan. ¿Por qué? Porque la ciudad te da entretenimiento, pero no te da propósito. El desierto es lo que necesitamos para llenar el vacío que realmente necesita ser suplido, que no es con cosas materiales, sino saciando un hambre espiritual, que por más que tratamos de querer llenarla, siempre estará vacía. Ayer en el gimnasio, un joven, un muchacho bien apuesto, muy apuesto, él me dijo, él me conoce bien, me dice, yo quiero que tú ores por mí, para que Dios me dé una muchacha. Pero cada rato anda cambiando de muchacha. Y ahora me pide que ore por él para que Dios le dé otra muchacha. Y yo le dije, ¿sabe qué? Yo voy a orar por ti, no por ninguna muchacha. Yo voy a orar por ti. ¿Por qué? Porque es posible que Dios ya haya preparado a la muchacha para ti, pero tú no estás listo. Y Dios quiere bendecirte. Dios quiere que la muchacha que te dé sea una muchacha en la cual ella pueda ser un complemento tuyo, como tú de ella, y juntos poder lograr el propósito de Dios. El desierto. Mucha gente cree que el desierto se llena con cosas o con necesidades que nosotros creemos que son imprescindibles en nosotros. Pero deja que Dios trabaje en tu desierto, porque Él sabe de qué tú estás hecho. Él sabe, Él te creó a ti, Él te formó a ti, Él sabe cómo tú funcionas. Y el único que te puede dar a ti lo que realmente traerá paz, propósito, contenido y significado a tu vida es Dios. La gente salía de la ciudad para buscar y escuchar a Juan, porque Juan tenía un mensaje que la ciudad no daba, que ni siquiera en la religión, porque existía religión allí, pero la gente no encontraba cómo llenar el vacío aún en el desierto de la religión. ¿Sabe qué? En el desierto donde Dios nos habla. Es allí donde Dios nos habla. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Mira este versículo poderoso. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. Recuerda, ¿por qué? Porque cuando nosotros salimos de recuerdo fácilmente nos olvidamos de los 20, 30, los 40 años, en este caso del pueblo israel que vivió esclavizado en Egipto, y ellos se le había olvidado de las hambrunas, de los problemas que habían vivido allí. Dios dice, ¿sabe qué? Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. ¿Por qué? Porque después que Dios lo sacó de Egipto,
ellos vivieron batallando en el desierto, pasaron por momentos difíciles en el desierto, pero no porque Dios no podía bendecirlo, claro que sí, es porque Dios estaba formando hombres y mujeres conforme a su propósito. Y Dios dice, acuérdate que en el desierto, después que saliste de Egipto y viviste 40 años o más, bueno, 430 años aproximadamente, duró el pueblo de Israel en Egipto, esclavizado, Dios lo libera y Dios, porque en Egipto su corazón se endureció, ellos empezaron a dudar de Dios, dudaron de la existencia de Dios, porque ¿cómo es que es posible que Dios nos haya permitido a nosotros vivir más de 400 años siendo esclavos del faraón? Y ahora que Dios va a liberarlo y lo saca al desierto, es porque Dios quiere que ellos tengan sensibilidad en su corazón acerca de Dios. Y de la única manera como nosotros nos vamos a dejar guiar por Dios es cuando no tenemos nada, cuando nos sentimos impotentes, cuando ya somos vulnerables, cuando todos los recursos humanos, cuando todas las posibilidades se han acabado, entonces es cuando Dios nos manda al desierto para que allí aprendamos a depender de Él. Y Dios dice, ¿sabe qué? Yo lo llevé al desierto y lo humillé, te puse a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecía mis mandatos, si me obedecía. Sí, te humillé permitiendo que pase hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta este momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. En todos esos 40 años, la ropa que llevaba puesta no se desgastó y tus pies no se empollaron ni se hincharon. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, escucha, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. ¿Te das cuenta? El desierto es para tu bien, para mi bien. Cuando tenemos abundancia de todo, Dios ni se ve, ni nos acordamos de Dios. Pero cuando pasamos por una enfermedad, cuando pasamos por un divorcio, cuando pasamos por un problema económico, cuando la impotencia llega, que ya no hay recursos humanos que digan que nos pueden salvar, entonces Dios dice, ¿sabe qué? Yo quiero llevarte un poquito más a fondo al desierto, porque allí yo quiero que tú aprendas a depender de mí. No solo de pan, no solo de la abundancia que este mundo puede ofrecer, tú puedes vivir, sino de dependencia de un Dios que te ama, que quiere lo mejor para ti. Así como un padre disciplina a los hijos para el bien, así Dios muchas veces nos disciplina para nuestro bien. Mira, cuando Juan empezó a predicar, su voz era una predicación de autoridad. ¿Por qué? Porque Juan no tenía un templo, no tenía título, no tenía sistema. Él tenía autoridad, tenía fuego respaldado por el cielo. La autoridad no viene de la estructura, viene del fuego, viene de la convicción, viene de la dependencia de Dios. Así que cuando tú te pares a hablar de autoridad, por ejemplo, yo me puedo parar y hablar de autoridad, de prueba, de muchos temas. ¿Sabe por qué? No porque yo lo aprendí en una universidad o porque tengo un título. No, no. Es que la misma prueba que he vivido y que Dios me ha estado formando es la plataforma, es lo que me respalda a mí junto con el cielo y la autoridad del Espíritu Santo. Es la estructura donde me da la autoridad para predicar sobre el reino, sobre el Espíritu Santo y decirte a ti también que a todos los que aman a Dios, la persona que Dios ama ayudará para bien. Sin embargo, el llamado tiene un precio. Juan no fue la excepción. Juan terminó en la cárcel, no por error, no por infidelidad, sino porque predicaba sobre el reino. Él tenía autoridad en la predicación del reino, sí, porque él venía del desierto, pero pagó un precio. ¿Y sabe qué? Muchas veces nosotros cuando pasamos por una prueba, lo primero
que muchas veces vemos el rechazo es de la misma iglesia. Sí, a veces la persona que podemos entender mejor el tema del quebrantamiento, podemos entender mejor el tema del desierto, que es lo que predicamos, son los que más nos rechazan. En el tiempo de Jesús, lo que lo rechazaron fueron los líderes. En el tiempo de Juan el Bautista, también fue rechazado por los líderes. Estoy hablando, cuando hablo de líderes, no estoy hablando de ninguna denominación, estoy hablando de personas que tenían influencia y podían darle la mano a Jesús, darle la mano a Juan el Bautista, podían orar, o una llamada, un texto. No. Y el mismo Dios también hizo silencio. Pero es en ese quebrantamiento. Y yo le doy gracias a Dios que en esos momentos de quebrantamiento, de soledad, donde el ser humano quiere agarrarse de alguien para sobrevivir, es cuando Dios te quita la soga, es donde Dios te quita todas las herramientas, es cuando Dios te quita todo, te quiebra completamente para que tú empieces a depender, a confiar en Él. Y dice Juan Mateo capítulo 11, versículo 1, cuando Jesús terminó de darle esas instrucciones a los 12 discípulos, ¿por qué? Porque Juan mandó a llamar, cuando él estaba en la cárcel, él le dijo a sus discípulos, ¿sabe qué? Vayan y pregúntenle a Jesús. Porque mientras Juan está en la cárcel, Jesús está sanando, Jesús está predicando. En otras palabras, el cielo está prácticamente desconectado a lo que está pasando con Juan. Juan en la cárcel y Jesús predicando. Y entonces Juan el Bautista le dice a los discípulos, óigame, pregúntenle a Juan pregúntenle a Jesús sobre si Él es el Mesías o esperamos a otro. Y entonces dice la Biblia que Jesús le dijo, díganle a Juan, le dijo Jesús a los discípulos, regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les predica la buena noticia que es el reino. El reino tiene que ver con la buena noticia. Y díganle, Dios bendice a todos los que no se apartan por causa de mí. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos sigue avanzando, pero sigue avanzando con pruebas, con momentos duros, difíciles. Pero Jesús dijo aquí, díganle a Juan que Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Yo estoy predicando, sin embargo, Juan está en la cárcel. El bautismo de Jesús, ¿quién lo dio? Fue Juan. Sin embargo, ahora, en medio de la crisis, Juan le manda a preguntarle a Jesús que si él era el Mesías o esperaban a otro. Sin embargo, Juan no solamente bautizó a Jesús, él mismo dijo, mira, es necesario que yo mengüe para que tú puedas crecer. No solamente dijo eso, sino que Juan vio el cielo abrirse cuando Jesús fue bautizado y escuchó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Sin embargo, ahora Juan tiene duda. Y aquí hay una gran verdad que no podemos pasar por alto. El desierto es donde nosotros somos formados. Pero la cárcel prueba la realidad y de qué tanto aprendimos en el desierto. Y lo que me llama más la atención de Jesús a la hora de hablar con Juan el Bautista, decirle a los discípulos que le digan a Juan acerca de él, es que Jesús no le explica, en Mateo 11, del 1 al 6, tú encuentras, que Jesús no le explica nada. Solamente díganle a Juan que los ojos ven, que los demonios son liberados. Pero Jesús no le da ninguna explicación. Mira, Juan, no te preocupes, tú vas a salir de la cárcel. No te preocupes, que todo va a estar bien contigo. No, Jesús no le da ninguna explicación. Jesús habla de su ministerio. Dios siempre nos responde a nuestras necesidades. Dios siempre va a responder a propósito. ¿Por qué? Porque al final lo que Jesús le está diciendo a los discípulos de Juan es cuál es el propósito de todo esto. Mira, es un honor sufrir en el reino de una manera saludable y bien. Todos vamos a sufrir. Si tú amas a Dios,
Si tú realmente amas a Dios, van a haber cosas en la vida que van a tener que ser arregladas por Dios, no por ti, sino por Dios. Y eso se encarga del reino. Y mira lo que dice este versículo de Filipenses 1:29. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. O sea, hay pruebas. Todos estamos pasando por pruebas. El desierto no se ha terminado conmigo. Claro, yo estoy pasando por un desierto. Estoy saliendo de ese desierto, pero el desierto no se va a acabar ahí. Porque hay áreas en las cuales Dios va a seguir trabajando en mi vida porque le estoy permitiendo a Él, le ha dado el permiso a Él que trabaje en mí. Y no sé cómo va a venir mi desierto futuro, los próximos desiertos, pero todo cooperará para bien. Sufrir en el reino no es fracaso, es un privilegio. El honor más alto en el reino es participar en los sufrimientos de Cristo. Lo acabamos de leer en Filipenses 1:29. ¿Y sabe qué? Antes de Dios mandarte una prueba a ti, Dios primero mide tu prueba. Dios la pesa esa prueba para ver si tú puedes lidiar con esa prueba. Dios nunca te va a mandar una prueba que sea más grande a lo que tú puedas soportar. Toda prueba que Dios permite es porque tú puedes, con su ayuda, su dirección y su dependencia de Él, tú puedes lidiar, tú puedes, a pesar que va a estar vulnerable ante toda prueba, pero Dios sabe que tú puedes glorificarlo a Él. No hay excusa para decir, no, yo me voy de la iglesia, no, yo abandono la fe, yo voy a dejar de orar, voy a dejar de estudiar la Biblia, voy a dejar de cantar, porque esta prueba me está matando. No, amigo que me escucha. Dios midió tu prueba antes de enviártela. ¿Y sabe qué? Él sabe que tú puedes resistirla. No flaquee, no desmaye, confía en Dios. Es una bendición el poder sufrir por la causa del Señor. Si la prueba te llegó, es porque la gracia ya estaba dentro de ti. El reino honra lo que el mundo desprecia. Por ejemplo, Enoc fue trasladado al cielo. Elías fue llevado al cielo en un torbellino de fuego. Sin embargo, Juan pasó por la cárcel, murió. ¿Y sabe lo que dijo Jesús acerca de Juan? Lo que no dijo de Enoc y de Elías, que fueron trasladados al cielo sin ningún problema de crisis como la vivió Juan. Y Jesús dijo, Juan es el más grande que Elías, que cualquier otro profeta que haya venido a la tierra. En el reino, la grandeza no se mide por cómo termina, sino cómo obedece, cómo tú haces lucir bien a Dios en el reino. Así que si tú estás pasando por un momento difícil o duro, no te enfoques en el problema, sino enfócate en aquel que tiene la solución a cualquier problema, que es nuestro Dios. Juan fue llevado al desierto porque tenía un desierto que predicar. Tú también tienes un desierto a la cual predicar. La plataforma en la que tú vas a predicar es muy diferente a la de Juan el Bautista. Es muy diferente a la mía. No sé en qué plataforma tú vas a predicar al desierto que va a tener que predicar. Pero el desierto, siempre que Dios te manda al desierto, es para que tú te identifiques con las personas que vivirán en un desierto similar al tuyo. Dios te va llevando al proceso para darte autoridad en esa área. Por ejemplo, yo puedo hablar con autoridad sobre matrimonio. Yo puedo hablar con autoridad sobre rechazo. Yo puedo hablar de autoridad sobre escasez. Yo te puedo hablar de autoridad de enfermedad. Yo te puedo hablar de muchos temas con autoridad porque lo he vivido. Y puedo tener empatía contigo. Por eso la gente le busca la manera de conversar conmigo. La escucho, le presto atención, lloro con la persona, soy sensible a ella. ¿Sabe por qué? Porque también viví su desierto. Y Dios te lleva al desierto, prepararte a ti, porque tu plataforma,
tu púlpito van a ser personas que estarán viviendo el desierto que tú viviste. Tu dolor no es una pérdida, es la preparación para que otros entren al reino que tú has entrado. ¿Estás en el desierto ahorita? Acuérdate, Dios te está formando. ¿Será que Dios está en silencio? No, Dios te está hablando en medio del silencio. Estás en un proceso donde Dios te está preparando a ti para que a la plataforma que tú le vayas a hablar, a la persona que tú le vayas a hablar, ellos puedan entender sobre el amor y el alcance de su crisis, porque a lo que Dios ama, todo le ayuda bien. Dios no te ha abandonado. Dios no abandona. ¿Por qué? Porque Dios no es auspiciador del fracaso. Dios es un auspiciador de propósito. Y por el momento que tú estás pasando ahorita, Dios es la mayor evidencia que Dios te está preparando para algo grande. Él te está llevando a un lugar donde realmente tú lo vas a conocer mejor a Él, vas a sentir más confianza en Él, va a depender más de Él para que tú puedas en tu plataforma decirle a la persona, confiad, en el mundo tener aflicción, en el mundo habrán crisis, pero confiad, porque así como Jesús dijo, yo he vencido al mundo, todo lo podemos nosotros en Cristo, que nos fortalecerá para también vencer al mundo. No temas, Dios está contigo, no desmayes. La situación, la prueba por la cual tú estás pasando, antes de Dios permitir que llegue a tu vida, Dios la puso en la balanza y dijo, ¿sabe qué, Juan? ¿Sabe qué, María? ¿Sabe qué, Josefa? ¿Sabe qué, Elías? Ya yo pesé esa prueba y la voy a permitir porque tú puedes lidiar con esa prueba y en medio de ese desierto en el cual tú vas a vivir, tú me vas a conocer mejor. Vamos a entrar a una intimidad mejor. Y cuando tú vayas a predicarle al que está desamparado, al que está en el abandono, al que está en la escasez, aquel que un día va a la iglesia o lo vas a ver en el trabajo o lo vas a ver en la calle, en el supermercado, y esa persona quiera hablarte a ti, tú vas a tener tiempo para escucharle, tú vas a ser sensible y no le va a hablar con dureza, sino con un corazón tierno, amable. ¿Por qué? Porque yo construiré en ti no un corazón de piedra, sino un corazón de carne para que tú me representes a mí, porque Dios es amor. Y a la gente la tratamos con el amor y con el respeto con la que Dios te trata a ti. Dios te bendiga. Dios te guarde. No te dé por vencido. No tire la toalla. Sigue caminando. Que Dios no se da por vencido. Dios está trabajando en ti. Y la razón por la cual tú estás en el desierto ahorita es porque tú vales mucho. Porque tú eres un oro que está siendo pulido para ser un mejor oro que haga lucir bien a Dios. Porque de eso se trata el reino. De un rey que quiere que los súbditos del reino se parezcan a su rey. Un abrazo, Dios te bendiga y recuerda siempre, de la misma gracia que tú has recibido, dad gracia también a otro que la necesita. Porque de la misma manera como Dios te ha rescatado a ti, ahora tú eres una extensión de esa gracia para rescatar a otro. Un abrazo, que Dios te bendiga y acuérdate siempre, un reino para su gloria. Es todo lo que el ser humano necesita para tener una vida con propósito y llena de bendición y felicidad. Un abrazo, que Dios te bendiga.